Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 17. Ahora queremos subrayar el versículo 37. El Señor me ha librado de las garras del león y del oso. Y bueno, y así también el Señor me librará, ¿verdad?, de la mano de este filisteo. Nosotros en los cursos anteriores, yo les invito a seguir viendo en YouTube, ahí ustedes tienen todo, los pasos, ¿verdad?, el proceso reflexivo de todo lo que significa este capítulo 17 del libro de Samuel. Y ponamos vela ya esa mi lleva, vega, tuve, porque paso a paso estamos reflexionando versículo a versículo y sobre todo algunas palabras, algunas que son más importantes, que nos muestran un poco la estructura y sobre todo también un contexto histórico. La parte del contexto histórico es upeago hina la ñande, yaguerecoa peñandere non debe, baisha pañande, ayepa ñañandú, peñandereco bebe, todo lo que nos va pasando en la vida. Porque sabemos muy bien que la Biblia es un libro de respuestas. ¿Respuestas a qué cosa? A los problemas del hombre, a los problemas nuestros. Aupea ñande, ya esa peamiana, ya esa cana peñande apetu. Entonces, para eso necesitamos una reflexión, ya esa ñamoinque peñande apetu, ya esa yaikua. Hacer un proceso, hacer un camino, ¿verdad?, en la vida del cristiano. Y bueno, esto es lo que nosotros encontramos ahora, ¿verdad?, cuando nos dice que David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, así también me librará de la mano de ese filisteo. Es decir, esta es prácticamente la conclusión de toda nuestra narración que estábamos reflexionando, que David va entrando dentro del ejército. David va entrando poco a poco porque en el capítulo 16 ya lo tenemos ungido como rey. Solamente que hay un proceso también. Saúl sigue siendo todavía el rey, el elegido, el que lleva adelante, como aquí decimos, las huestes de Israel, el ejército, ¿verdad? Pero David me tuvo hoy un aspecto muy humilde de cuidador de ovejas, un pastorcito. Openaet y lleva Hendumba Eva Leitúa la Yeruá Shubejese que le envía junto a sus hermanos, o Hendumba Eva Leitúa. Incluso después, cuando él se da cuenta que aquí algo no funciona, parece que la gente se está moviendo sin cumplir su misión dentro del mismo ejército, es decir,
se está moviendo por otros intereses. Incluso aquí Saúl tiene que ofrecer riqueza a su propia hija, eximir de los impuestos. En los otros cursos sería interesante volver a mirar un poco a este cuñandeo añandeo en síntesis porque este fue un libro político en realidad, este libro de Samuel en su contexto histórico, ¿verdad? Nosotros nos movemos mucho, me sagüe, vamos a hacerlo a mitad, lleva. Te la cojan a tunda de ahí, la me sagüe, pese directo y te mueve. Hasta el número de cuentas te moviña, después ven tema de depositarse a tanto de depositarse a reganamos las de juicio, te hablan de caso en la justicia y en otras cosas más, ¿verdad? O sea, llegamos a tanto que hasta esto para nosotros es mitad y recreo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios llega verdaderamente en el momento clave, en el momento ideal. Ya va eva peñande yara hina lo yerure añande. Va ella pañande allí vaya ya pongan la cristiano haisha. O sea, ¿dónde está nuestro compromiso con Dios? ¿Cómo se ve ese compromiso que se tiene que notar en la honestidad, en el amor, en la entrega, en el servicio? Abego David, antes que pelear con el Goliat, tiene que pelear con el Goliat dentro de su propio pueblo. Un pueblo entonces corrupto, ¿se dan cuenta? Corrupción total. Su propio hermano, Eliab, ¿verdad? Él también se enoja con él, va a la ayuda de mitad y a ver, observar de la ella, a observar la guerra, a observar y ver la batalla, ¿sabes? Sin embargo, David replica también, ¿verdad? Y le dice, ¿y yo qué he hecho? Ni siquiera puedo hablar entonces. Diga, tú y yo ya niego. Lo que es porque el profeta es el que tiene que anunciar y tiene que denunciar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep, Me amas y me rindo en tus you hold me in your brazos. arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. corazón? I'm safe in your heart. Tanto You me amas y no puedo explicarlo. It's Me beyond my amas y me rindo en comprehension. tus You hold me in your arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 en tu corazón. 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 I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Aquí en el capítulo 17, ¿verdad? Cómo se nos habla, cómo se nos presenta la situación de David que va entrando poco a poco. Hoy nosotros subrayamos este aspecto del versículo 37. David que añade, dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Esto es interesante porque todo lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? En este proceso y en esta transformación quiere decir que David prácticamente fue preparando su corazón y él también se fue preparando, así como decía hace rato Saúl que este filisteo, hace mucho ese hombre es de guerra desde su juventud. Ese ya siempre se preparó, siempre luchó, incluso antes de que vos nazcas. Él ya era guerrero ya. Entonces, enemita y le ayudan de avereñona y no pegan contra este Goliat. Y sin embargo, David le dice, ¿y sabe qué? También Dios a mí. Por eso ahí pues está la cuestión meramente humana, meramente que confiamos en las fuerzas humanas y que confiamos en la fuerza espiritual, en la fuerza de Dios que nos puede ayudar, ¿verdad?, a salir de cualquier situación negativa. David le dijo a Saúl, tu servidor apacienta el rebaño de su padre. Y siempre que viene el león o un oso y se lleva una oveja al rebaño, yo lo persigo, ¿viste? ¿Te das cuenta? Entonces, a veces acá en experiencia. Pero siempre esto desde un sentido del amor que tiene por defender como buen pastor al rebaño. Y aquí en el 37 con mayor razón, porque entonces te saca como una conclusión, ¿verdad? Esta tiene que ser la conclusión de nuestra vida, de David de cierta manera. El Señor, que me ha librado de las garras del león, ¿verdad?, y del oso, te vuelve a recuperar lo que ya te había dicho, ¿verdad?, en el versículo 34. O de guria lleva la huya bepe y bahía, o huya en de león, o huya en de oso, es decir, el Goliat que se está presentando en nuestra vida, se humilla frente a Pama. Entonces así, si el Señor me ha librado ya de esto, porque yo me he dedicado como un buen pastor y luchado como un buen pastor, entonces ahora también ciertamente que me va a librar de las garras del león y del oso. También me librará de la mano de ese filisteo. También me librará de las manos de ese filisteo. Entonces, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos, ¿verdad?, en consideración. Que también nosotros podamos decir, ¿verdad?, aquí estamos, aquí ante esta situación podemos luchar, empeñarnos, decir qué es lo que hace falta, ¿verdad? Entonces Saúl dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. Ahí va a terminar después. Pero antes de eso tenemos que entrar, ¿verdad?, en esta meditación de lo que significa esta lucha, ¿verdad? Esta lucha contra el león, esta lucha contra el oso. Tu siervo, dice, lo mataban, no que hoy. Dios entonces iba preparando a David para esta batalla exacta cuando David tendrá que utilizar esas fuerzas, esa destreza, vamos a decirlo así, la destreza. Esto significa un proceso. Esto también, queridos amigos, nos está animando y nos está ayudando a que nosotros tengamos conciencia y podamos decir, sí, peñande yara ñandere no hijina, ñandega tu anguaise ñañona y no contra todo aquello que es negativo. Ñañona y nos anguaise contra todo aquello que nos puede alejar de la gracia de Dios que nos da la fuerza necesaria para luchar contra todos aquellos que simplemente nos presentan situaciones negativas. De allá que llegan, ya llevamos un bareta veñan de yara ahí. Aupea ñan de llama sacata lleva. Aupea ñan de ya esa cata amba eres porque ya huere co veñan de yara peña de apitu ume peñan de eco bebe. Entonces, queridos amigos, aquí es una cuestión, ¿verdad?, profunda en la mente, en el corazón, en el sentimiento del hombre. Y por eso decíamos que Dios le va preparando también a David. Podemos decir lo mismo, ñan de yara lleva yacaña de ejina, y así nos va preparando
para luchar contra todo aquello negativo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo el libro de Josué. El Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, estas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Y así continúa entonces, queridos amigos, esta palabra del Señor. Ya cruzando el Mar Rojo. Y ahora estamos abriendo de nuevo las aguas del Jordán que se abren, igual que el Mar Rojo, es decir, la presencia de un Dios que nos introduce a la tierra prometida. Pero es interesante ahí porque Malatenón de Beoñemoya, Malatenón de Guagua, y justamente dice los sacerdotes. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, donde se ponen por delante los sacerdotes, el agua del río Jordán entonces dice, se presenta como diques y el pueblo vuelve a pasar por en medio de las aguas del río Jordán. Queridos amigos, el mismo milagro del río Jordán es aquel milagro del Mar Rojo, pero que nos quiere decir que Dios siempre es el que dirige nuestros senderos. Dios es quien dirige nuestros pasos. Quiere decir que esta tierra prometida, Peñan de Yeico Javeina, Peñan de Yaguerecoa como valores y principios, Upeaume Iñan de Yara, Peñan de Yara la Ñan de Boguatágina, hacia el verdadero camino de la gracia suya. Vamos a pedir esta gracia, que también nosotros podamos ser siempre protegidos por Dios y que podamos llegar también nosotros a nuestro destino, la tierra prometida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras miles y miles de jóvenes regresan a sus países desde Lisboa, agotados tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco no se da tregua. Así, sin asistencia y sin silla de ruedas, ingresó esta mañana al aula Pablo VI para retomar las audiencias generales de los miércoles. Momento propicio para evaluar su encuentro con más de 1,5 millones de peregrinos que se congregaron durante una semana en la tierra de la Virgen de Fátima, pero especialmente una nueva ocasión para manifestar su profunda gratitud.
El domingo pasado volví del viaje a Portugal, donde participé junto a miles de jóvenes de distintos países en la Jornada Mundial de la Juventud. Les agradezco a todos, tanto a las autoridades civiles y religiosas de ese país, como a los numerosos colaboradores y voluntarios. No quiero olvidar los jóvenes peregrinos que llevaron a Lisboa de todas partes del mundo, así como a sus familias, sus comunidades, que nos han alentado y acogido, y a tantas personas que nos han acompañado con sus oraciones. Juntos han hecho posible la gran fiesta de la fe. Gracias. El Santo Padre reflexionó sobre uno de los frutos más abundantes que suele dar la JMJ, aquel remesón interior que anima a tantos jóvenes a decidirse por una vocación de servicio en la Iglesia. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro con Cristo que vive en la Iglesia, un encuentro que toca el corazón y donde muchos descubren la llamada de Dios para toda su vida, al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio. En esta ocasión nos guió especialmente la figura de la Virgen María. Ella nos transmite la alegría de saber que Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre, a todos. Dios nos convoca para formar parte de su pueblo y nos envía para salir sin demora a anunciar que Él es nuestro Padre y ama a todos sus hijos. Claro, y al momento de saludar a los hispanoparlantes, el Papa se volvió a encontrar con el entusiasmo juvenil de quienes aprovecharon el viaje a Europa para peregrinar hasta la tumba de Pedro en el Vaticano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo banderas mexicanas, colombianas, panameñas, argentinas, salvadoreñas. Un saludo a todos. Pidamos al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, que bendiga, que fortalezca a todos los que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud, para que lleven la alegría del Evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Son jóvenes creyentes y entusiastas que ahora regresan a sus tierras a sembrar las semillas de la palabra de Dios que recibieron en estos días benditos. Llevan así un tesoro que, como les ha pedido el Papa, deberán compartir, siendo testigos de Jesús, especialmente en el servicio a los más necesitados. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Estamos en los últimos versículos de esta narración que va del 12 hasta el 37, en que David va entrando poco a poco en lo que es conocer el campamento, decimos, o sea, el ejército, o mejor dicho también el grupo de israelitas que está queriendo defender a su nación. Eso es mucho mejor todavía entender así, porque eso nosotros lo podemos aplicar para nosotros también. Más vayan de ustedes la oñora y nota hoy contra todas las cosas negativas que nos alejan de Dios. Más vayan de ustedes lleva la oña moita y la oña mombareteta para luchar contra todo aquello que no nos deja vivir verdaderamente dentro de una fuerza que proviene del Señor. ¿Entienden? Con ambas con algo la ñande ya es sana, con ambas con algo entonces ñande la ya yapo ana ñande coe lo importante, lo esencial y lo fundamental. Y entonces, a ver un poco, cuando nos dice que Dios prepara a David para esta batalla, cuando David necesite, porque David va a necesitar, lo va adiestrando, lo va formando, pero se dan cuenta, lo forma desde la humildad, lo forma desde lo más bajo. Entonces se suele decir luego que cuando nosotros demasiado escalamos, cuando nosotros demasiado pensamos desde arriba, Shela mandá, Shela recó a la poder, evidentemente que después todo eso nos puede vislumbrar tanto que ya no vemos la realidad. Vuelvo a repetir esta frase. Todo lo que es la riqueza, todo lo que es el honor, todo lo que significa el orgullo, ¿qué es lo que hace ante nuestros ojos? Nos encandila. Añadigo ya viajar a ruta y na lleva obedí camión, va a un mandín de cuánto reflector, cuánto luz enderezada lleva. Derecha y va a ver, emboté enderezando y cuaya lleva arejo más o menos a medio frenamos arejo y que lento donde va a ver. A porque endereza y va a ver. Peligroso. Bueno, ahí está. Este es el gran peligro, entonces, queridos amigos, que nosotros tenemos también en nuestra vida, ¿verdad? Este es el gran peligro. Esto es lo que sucede con nosotros, ¿verdad? Nos encontramos ante una situación, pero que prácticamente no podemos cambiar así nomás. Diga, tú y la ñaga la pesa. Y antes yo llego a página ave con algo que te vislumbra, que es tan grande, que nos cuesta dar ese marcha atrás. Hay muchos, ¿verdad?, que lastimosamente se han dejado verdaderamente encandilar por la riqueza, se han dejado encandilar por la corrupción, se han dejado encandilar por tantas cosas negativas que hoy en día entonces sabemos que lastimosamente, ya no pueden salir también de esa situación. Ojalá que podamos, ¿verdad? Ojalá. Pero ese puede ser el verdadero cambio. Esa pues es la verdadera conversión. Llegó ahí, está con ahí la pesa la osin lleva. Y bueno, se vuelve manso corderito, ya lleva. Pero en un sentido positivo, ¿verdad? En un sentido positivo. Pero lastimosamente parece que primero tenemos que entrar, ¿verdad?, en esa corrupción, tenemos que entrar en esa vida, mala vida, para después otra vez volver a salir. Parece que ese es un poco nuestro camino. Pero ñandego ñaño putimona, ñandive pa ñaño putimona. O ñandive pa mantica tú la ya sabe mirar más lo que el Señor nos ofrece, lo que el Señor nos regala, y desde ahí entonces hacer caminos importantes para llegar a lo esencial y lo fundamental. Un león, dice, atacaba a las ovejas y David se enfrentaba a él. Un oso atacaba a las ovejas y David se enfrentaba a él. Durante todo ese tiempo David preparó, ahí está, a peala ya sura ya, peñan de yara llevame ello peñan que tu hanguaya ombo ambare teshbe oñora y no hanguaya anio que yetia lleva a babewi. Y entonces, dice, Dios fue preparando el corazón de David para luchar contra Goliat.
También esto es un training para luchar contra la corrupción, para luchar contra todo aquello que en cualquier momento nos puede vencer, porque fíjate que es un gigante el que te viene encima. A pegar con la esa caña de bueno, peñe que mañana que a pensar que por la mía, así únicamente le van a poder vencer al Goliat. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paintabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paintabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paintabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Aunque Jerusalén había sido destruida por el general romano Tito en el año 70, reductos de cristianos que merodeaban en la zona visitaban regularmente el sitio en el que, según indicaba la tradición, había sido crucificado Jesús. Y una vez reconstruida la ciudad por orden del emperador Adriano en el año 131, las romerías se institucionalizaron los viernes. Con el correr de los años, el flujo de peregrinos convirtió en santuario al Gólgota, y por eso cuando en el año 326 la anciana Santa Elena llegó allí, le fue fácil identificar el sitio exacto e hizo excavar, y a varios metros de profundidad los obreros encontraron 3 cruces, clavos y el letrero que señalaba a Jesús como rey de los judíos. Como no se podía aseverar cuál de las cruces era la del Salvador, hizo traer a una mujer moribunda, a la que puso en contacto con los 3 maderos, y al tocar uno de ellos se alivió. Entonces la emperatriz dio por descontado que esa era la vera cruz, o sea, verdadera cruz.
Inmediatamente ordenó la construcción de una iglesia que con el paso de los siglos se fue ampliando y enriqueciendo y hoy es la Basílica del Santo Sepulcro. A continuación hizo erigir la Basílica de la Natividad, otra en el Monte de los Olivos, y retornó a Roma con las preciadas reliquias. Flavia Julia Helena, nacida en Drepanum, Turquía, en el año 250, era hija de un tabernero y creció trabajando en el establecimiento de su padre. Por eso le tocó en suerte atender, cuando contaba 20 años, a Constancio, general romano que quedó flechado por su belleza. Al poco tiempo se casaron y ella lo acompañó durante el resto de esa exitosa campaña militar que le abrió las puertas al círculo íntimo del emperador romano de Occidente, Maximiano, quien, en agradecimiento, lo nombró jefe del pretorio y luego, en el año 292, lo elevó a la condición de César, algo así con lo que en la práctica significaba que era coemperador y sucesor suyo, pero le exigió que se divorciara de Helena y se casara con su hija Teodora, lo cual hizo con presteza, y Constancio se quedó con el hijo de ambos, Constantino, al que educó para gobernar. En los siguientes 14 años Helena estuvo condenada al ostracismo. En esa época se convirtió al cristianismo y se entregó a Jesús incondicionalmente. Tras la muerte de Constancio en el año 306, Constantino accedió al trono e inmediatamente reivindicó a su adorada madre y le otorgó el título de emperatriz Augusta. Con humildad y plena caridad cristiana, Santa Helena asumió su nuevo rol y se convirtió en la defensora, protectora y proveedora de los ancianos, niños abandonados, enfermos, viudas, huérfanos, y con esa fecunda labor social se ganó el cariño del pueblo y el profundo respeto de su hijo, a quien convenció para que promulgara el Edicto de Milán, mediante el cual convirtió al cristianismo en la religión del Estado, y con ello, por supuesto, cesaron las persecuciones religiosas. Asimismo, Santa Helena recibió carta blanca de su hijo para promover la construcción de muchas iglesias en Roma, Constantinopla y en el resto del imperio, labor que intensificó a su regreso de Tierra Santa, hasta que sus fuerzas la abandonaron y a mediados del año 329 falleció en olor de santidad y con la satisfacción del deber cumplido. Por eso hoy, 18 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Helena que nos indique cómo y en dónde buscar a nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí.
y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios, 1 Samuel, nuestro curso bíblico, capítulo 17, hacemos desde el 12 hasta el 37. David, que se pone al frente de batalla, nos presenta estas características, cómo hay que prepararse. Cómo tenemos que prepararnos, así como dice el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Me va a librar también, pero es el Señor el que me ha preparado. Porque si el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, quiere decir que el Señor fue quien me fue dando esa fuerza, esa gracia, esa intuición para fortalecerme. Llegó la ye fortalecer, llegó la ye mombaretear, lleva. Y que tu a ella lleva a genonde a ñemoya lleva a añoreino contra eso que se me está viniendo encima. La pe hacienda ñanduino, upe hacienda entender no diga tu moya ya pomba. Y bueno, por eso dice que durante todo este tiempo Dios lo que hizo fue preparar a David para luchar contra Goliat. ¿Cuánto tiempo se preparó David para luchar contra Goliat? Ahí está. Toda su vida hasta ese día. Ciertamente que aquí era todavía un mite y Shuri, pero sin embargo, quiere decir que David se va preparando. Por eso te pone esa experiencia que él mismo cuenta. Dijo a Saúl, tu servidor apacienta el rebaño de su padre. Muy bien, primera cosa. Apacienta el rebaño de su padre. Esa es la forma como nosotros nos vamos preparando para luchar contra el mal. Es decir, trabajando, haciendo bien las cosas, desarrollando nuestras cualidades, nuestras capacidades. Porque si está con la gente, pues te ves a te cojano, para que el día de mañana me den algo ahí la gente. Estoy esperando para que, no, denle jano, porque a veces no me demos ahí de bebé. Que si que entere ya pago, angare y pues cuidar a vender a pegareña, pues no le va a po. Es calcular, es organizar, lleva, recojan hacia adelante. Entonces por eso dice, tu servidor apacienta el rebaño de su padre, siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja al rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Esta es entonces la forma como Dios le va preparando de a poquito dentro de su propio trabajo, ¿se dan cuenta? Entonces no podemos ser personas que, ¡pum!, de repente nomás aparecen ahí. Personas que, ¡pum!, de repente nomás se ubican en una situación, ¿verdad? Todos tenemos que ser, queridos amigos, personas que van luchando, que se van empeñando, que van buscando lo esencial y lo fundamental. Entonces, ¿cuánto tiempo verdaderamente David se fue preparando para luchar contra Goliat? Toda su vida hasta ese día. Toda su vida hasta ese día, David se fue preparando. Ahora, este es generalmente el patrón de preparación de Dios. Vamos a mirar un poco. El patrón, es decir, el modelo. Esta es la forma como Dios le prepara a sus siervos. Él nos llama a ser fieles donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para lograr cosas más grandes. Porque Él dice justamente, primero nos llama a ser fieles. Allí donde estamos. Fidelidad. Ella puede aprender, ella puede aprender en jame. Que se sienta, que se vea. Si yo quiero llegar allá bien arriba, pero haciendo un grande, porque quiero servir a mi pueblo, vos tendrías que comenzar ahí desde abajo. Porque saben que nosotros normalmente, saben, y esto con mucha sinceridad lo decimos, cuanto más iba ella, ya puedo opinar de ella, y te ibate, va europea. Entonces, evidentemente, si vos nunca, ¿por qué? Y normalmente, ¿verdad? Si uno hace una reflexión filosófica bien profunda, el único que me puede permitir a que exista la corrupción y el mal es justamente esa persona que siempre hizo mal. O ya podía llevar la ibaía. Siempre ya por la ibaía. Y entonces, a ese vos le pone allá arriba y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que ese mal se expanda con mayor facilidad. ¿Quiénes lo ponen? Y lo ponen justamente los que quieren que
continúe el famoso, entre comillas, ñandeyae, status quo. O sea, que nada cambie, que nada mejore, que todo siga de acuerdo a mis propios intereses. Y ahí entonces ya comienza, ¿verdad? Esto es, queridos amigos, antropología. Esto es, queridos amigos, filosofía. Esto es, queridos amigos, sociología. Esto es, queridos amigos, psicología. Esto es, queridos amigos, entonces, todo lo que significa, ¿verdad?, una organización dentro de una comunidad. ¿Me entendés? Entonces, ya es sana de todos estos aspectos. Y ahora, si metemos el aspecto religioso, justamente es religarte a todos estos aspectos de la propia vida, porque religión quiere decir ligarte, unirte, buscar la esencia de tu existencia para que vos puedas responder y decir cómo estás viviendo y qué es lo que estás haciendo. Así es que, querido hermano, y salir siempre adelante. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, que nos dé mucha fuerza, mucho entusiasmo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandeyara ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñandeyara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.